Muy buenas noches, Rocío, y muy buenas noches para toda la audiencia de Canal Antigua. Iniciamos la entrevista de esta noche tocando el tema de que ha iniciado ya la audiencia en España contra el exministro de Gobernación Carlos Bierman por hechos que se suceden durante el gobierno del presidente Óscar Bercé. Esta noche tenemos para ello tres invitados especializados en la materia: el licenciado Juan Francisco Sandoval, fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad; el licenciado Nery Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado; el licenciado Julio García Merlos, abogado penalista y catedrático universitario; y me acompañan esta noche para discutir sobre este tema, pues Mariano, a quien le dejo la primera pregunta. Muy buenas noches, Mariano. Gracias, Cristian. Buenas noches. Señor fiscal, inició la audiencia. Tal vez usted nos puede contextualizar cómo estamos, por qué se llega a esta situación en España a partir de hechos que sucedieron hace 10 años. Así es. Si recordamos, en octubre del año 2005 ocurrió una fuga de reos en la prisión denominada El Infiernito, y posteriormente, en septiembre del 2006, bajo una supuesta toma de una prisión en el país, un supuesto enfrentamiento, ocurrió la ejecución extrajudicial de otras 7 personas. En octubre del 2005 se habían fugado varios reos del Infiernito y en un plan de recaptura, en lugar de ser puestos a disposición de las autoridades, las personas eran ejecutadas. Eso fue lo que determinó la investigación. En agosto del año 2010, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, con acompañamiento de la CICIG, a raíz de denuncias de grupos de derechos humanos, solicitó la detención de varias personas. Entre estas personas se encontraba el señor Carlos Roberto Bielman Montes, y en contra de quien se giró orden de captura, y al tener información de que la persona fue ubicada en el Reino de España, iniciaron las diligencias de detención internacional con fines de extradición. Luego de un largo proceso aquí en Guatemala de extradición, si recordamos, en aquel entonces llegó hasta la Corte de Constitucionalidad. En el año 2012, pues finalmente se requiere la extradición a España, y derivado de que las propias leyes españolas prohíben de que personas con nacionalidad española sean extraditadas, la persona no pudo ser juzgada en Guatemala. Sin embargo, el Reino de España asumió el compromiso de juzgarla allá por los hechos por los cuales estaba siendo señalado en Guatemala, teniendo también como antecedente de que en agosto del año 2013 fue emitida sentencia en contra de algunas personas por ejecución extrajudicial en Guatemala, con el tema de que fueron ejecutadas por lo menos 10 personas aquí en Guatemala por autoridades. Licenciado Rodenas, el licenciado Sandoval ha planteado el enfoque de derechos humanos precisamente porque se presume que hubo ejecuciones extrajudiciales. Desde la visión de los derechos humanos, ¿cuál es la responsabilidad del Estado de Guatemala en los hechos y cómo eso pues, se mantiene en un sistema penitenciario como el que tenemos hasta el día de hoy? Bueno, en principio el Estado no puede disponer arbitrariamente de la vida de otras personas. Para eso existen los procedimientos en los cuales, después de agotados, se determina cuál será una sentencia, una pena a aplicar. En este caso, pues el Estado participa a través de la creación de cuerpos clandestinos, en los cuales, a través de las fuerzas de seguridad del Estado, se ejecutan extrajudicialmente a personas que se encontraban pues cumpliendo una prisión por X o Y motivo. Entonces acá viene con respecto a la acción que realiza el Estado en forma arbitraria para disponer de la vida de otras personas. Eso pues obviamente transgrede la legislación, transgrede las leyes y coloca a los funcionarios que determinan o toman esas decisiones en una posición como violadores a derechos humanos, y se determina finalmente una responsabilidad en estas ejecuciones extrajudiciales. Obviamente hay una responsabilidad individual de estas personas y solidariamente también habrá una responsabilidad de parte del Estado, ¿verdad?, al momento en el cual pues se determinen culpabilidades. Sin embargo, con respecto al procedimiento que se está llevando en España, pues acá se tendrá que determinar esas responsabilidades individuales. La legislación guatemalteca, si hubiera sido un proceso que se lleva dentro de Guatemala, pues obviamente se determina una responsabilidad también del Estado, porque son funcionarios, son autoridades que están participando y que participaron dentro de estos. ¿Existe algún agravante respecto de que los privados de libertad son responsables, están bajo la tutela o bajo la responsabilidad del Estado? Definitivamente que hay muchos agravantes, o sea, son personas que por el hecho de están privados de su libertad y están bajo una institución del Estado. Hay obviamente una responsabilidad del Estado. Si ellos hubieran muerto, qué sé yo, por otra razón, siempre hay una responsabilidad del Estado. El Estado tiene que dotar, si hay alguna enfermedad o qué sé yo,
de los mecanismos para que la persona pueda curarse, ¿verdad? Si esto no lo hace, hay una responsabilidad del Estado. No digamos cuando hay una participación directa en la cual se sindica a funcionarios del Estado para la ejecución de estas personas. Licenciado García Merlos, ¿cómo ve usted lo que nos han relatado? Incluso involucra 4 jurisdicciones territoriales, una serie de personas, ya lleva más de 10 años. Desde su perspectiva como abogado penalista y académico, ¿cómo observa, cómo analiza este caso en particular? Mire, en primer lugar, este caso es un caso emblemático y trae muchas discusiones otra vez que debemos reevaluar. Como decían quienes me antecedieron, hay que recordarnos hace 10 años el contexto para evaluar y no volver a cometer los mismos errores. Yo sí recuerdo hace 10 años que la población y el gobierno de turno tenía mucha presión por los altos índices de criminalidad y sale muchísima gente en esa época queriendo o exigiendo mano dura. Por eso la campaña posterior del Partido Patriota en esa época era lo que ofrecía seguridad, y sale mucha gente ofreciendo soluciones como la limpieza social. Yo recuerdo a Carlos Bielman, no sé si ustedes lo recordarán, pero él ofrecía y proponía los jueces sin rostro, los policías encapuchados y una serie de soluciones muy superadas en esa época en Guatemala y obviamente en otros sistemas. Entonces, yo sí recuerdo una ignorancia de temas constitucionales, de temas de derechos civiles, procesales, respecto a cómo manejar la criminalidad. Entonces, ese es un error que no podemos volver a cometer. Es un mensaje que yo quisiera aprovechar a transmitir, que definitivamente una solución para la criminalidad no es darle licencia a la policía o crear aparatos para que puedan hacer limpiezas sociales. El tema de las jurisdicciones es importantísimo porque pocos casos se dan como este, en el que el mismo caso se va a juzgar en distintas jurisdicciones: Guatemala, Austria, Suiza, España, y veremos los resultados en estos distintos sistemas. Licenciado Sandoval, el Ministerio Público ha participado en, como bien refería el licenciado García Merlos, en apoyar los casos en las diferentes jurisdicciones. ¿Cuál ha sido el aporte del Ministerio Público y qué seguimiento se le ha dado? Bueno, constitucionalmente el Estado de Guatemala, la propia Constitución estipula la forma en que rige sus relaciones internacionales. En el propio espíritu de la Constitución y el Ministerio Público como parte del Estado pues ha apoyado, pero en este caso tiene una especialidad. Es el caso del licenciado Bielman. Que fue en el caso de Pavón, se hicieron las solicitudes a Austria, Suiza y en esta oportunidad España, con distintos resultados. Recordamos de que en Austria fue absuelto Javier Figueroa, recordamos de que en Suiza fue condenado el señor Erwin Johan Speris en Brno, y en el caso del Reino de España, pues veremos qué es lo que ocurre, pero sí, el Ministerio Público ha apoyado. De hecho, están programadas varias videoconferencias desde acá, desde Guatemala. El trabajo del Ministerio Público ha sido ubicar a los testigos, coordinar la videoconferencia con las autoridades españolas con el propósito de que se diligencien esos medios de prueba, independientemente de que existen otras personas a quienes el Ministerio Público ha ubicado y quienes también serán movilizadas al Reino de España con el propósito de que se diligencien sus declaraciones, independientemente de que en su oportunidad, cuando se requirió la extradición y ante posteriores solicitudes españolas, se envió toda la documentación certificada. Licenciado Sandoval, ¿a qué le atribuye usted desde una perspectiva técnica, académica, las diferencias en las sentencias en los diferentes sistemas jurídicos? Bueno, tengo entendido de que en el caso de Austria, y no soy experto en la materia, quien juzga es una corte popular, y allá no entienden el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Eso es un tema tan de América Latina por la propia historia, que no es muy, recordemos que pasaron la Segunda Guerra Mundial, que no es muy bien entendido. Sin embargo, la historia guatemalteca de América Latina y de América Latina es más reciente, digamos, y la Segunda Guerra Mundial fue hace 60 años, entonces es una historia más reciente, entonces ellos no entienden el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Esa es mi perspectiva. Independientemente de que, por ejemplo, en Suiza tuvimos una experiencia totalmente distinta, porque además de los casos de Pavón, Infiernito, que en su oportunidad aquí en Guatemala se requirieron órdenes de detención, ellos fueron más allá,
porque requirieron, inclusive fueron juzgados el señor Sperisen por sucesos en la finca Nueva Linda, en la costa suroccidental del país. Entonces, marca un poco la diferencia de la forma en la que los distintos órganos persecutores de los países realizan o al final de cuentas opera su justicia. Lo veremos en España, en el que el sistema tiene muchos matices aún inquisitivos. Entonces, veremos al final de cuentas cuál es el resultado. Licenciado Ródenas, escuchando tanto al señor fiscal como al licenciado, y ya viéndolo en el contexto de mucho de lo que ha pasado en los últimos años y desde la ODA, ¿cómo analizan el caso ya concreto específico, más allá de la perspectiva de Estado y la protección de derechos humanos y todo? Yo creo que este caso nos ha permitido a nosotros evidenciar la operación o la forma de operar de estos cuerpos clandestinos. Ya refería el licenciado García Merlo sobre la forma como muchas veces se decía cómo se iba a combatir a la criminalidad. O sea, el hecho de que se quiera contrarrestar y disminuir los niveles de criminalidad no significa que vamos a realizar acciones al margen de la ley. Y muchos de estos cuerpos clandestinos han mantenido infiltrado al Estado a través de sus diversas expresiones de instituciones, bien puede ser la Policía Nacional Civil, que en este caso fueron pues cuerpos que fueron evidenciados cómo trabajaban o practicaban con la aquiescencia de parte de las autoridades. Entonces, en ese sentido nos ha permitido develar eso. Y estas ejecuciones o estos mecanismos de operación de estos cuerpos clandestinos posiblemente se habrán aplicado a muchos más otros procedimientos, ya sea por orden político, por orden económico, con la intencionalidad de generar pues alguna imagen dentro del propio Estado de fuerza o qué sé yo. Yo creo que ese es pues un elemento muy importante. Y también es importante desde el aspecto de contrarrestar la impunidad. Muchos casos de estos no eran castigados. No eran castigados porque se gozaban de muchos privilegios y creo que en esa confianza se ejecutaron y se cometieron estos hechos. Pero sin embargo, en Guatemala, pues estas personas salieron evadiendo las responsabilidades o buscando que posiblemente evadir las responsabilidades, pero la justicia los alcanza en estos otros países y esperamos nosotros que efectivamente tengan castigos y se sienten precedentes. Y la justicia nuevamente sigue sosteniendo la República Guatemalteca, lo vemos ahora con casos de hace 10 años. Vamos a una primera pausa y volvemos, no cambie. Continuamos en A las 8:45 hablando acerca de Carlos Bielman y la audiencia que ha iniciado en su contra. Ya ha podido usted ir escuchando las posturas de los entrevistados y queremos saber qué opina respecto a la conversación y a la discusión de A las 8:45. Tenemos ya el comentario de Susana de Valdés, quien nos dice: recibieron a las fuerzas de seguridad con balas, luego se encontró armamento, los presos regulaban la cárcel. Esperamos su comentario utilizando como siempre el hashtag A las 8:45. Cristian Smile. Muchísimas gracias, Rocío. Y retomando el planteamiento que nos hace nuestra estimada televidente, efectivamente uno de los grandes retos, el licenciado García Merlos, ha sido cómo garantizar cambios en el sistema penitenciario y cómo evitar que el Estado vuelva a caer en este tipo de hechos en donde, como ya se ha planteado desde la visión de derechos humanos, no se convierta en violador de los derechos de aquellos que están bajo su tutela. ¿Cuál es su visión desde esa perspectiva? Definitivamente tiene que ser un cambio estructural de todo el Estado. O sea, el problema de la criminalidad tiene que ver con todos los sectores de la población. O sea, si no tenemos educación, no tenemos salud, no tenemos un sistema de justicia sano. Se destapó ahora con el caso, el gobierno del Partido Patriota, la cantidad de corrupción que había, y estoy seguro que esto no es el único gobierno que la ha tenido, sino es algo que venimos heredando de muchísimos años. Entonces, ese es un ejemplo de cómo están podridas nuestras instituciones, y soluciones parciales como tomar una cárcel a la fuerza o como hacer una limpieza social, lejos de solucionar lo que hacen, es crear en esos policías, en esas fuerzas armadas, sociópatas que se les da licencia para asesinar y luego se vuelven sicarios a sueldo, y por eso es que vemos, digamos, los daños 10 años después, que ahora vemos las bandas de secuestradores siguen siendo gente de la Policía Nacional Civil, las que cometen este tipo de delitos, y vemos la causa muchas veces en que la culpa la tuvo los jefes de gobierno que en determinado momento les daban esa licencia, les daban el espaldarazo y se sentían impunes, y se sentían incluso que eso es lo más dañino, que le estaban haciendo un bien a la población.
y es lo que la población debe tener cuidado de creer, que no se le hace un favor con soluciones de este tipo. Regresando al caso concreto del señor Bielman, del señor fiscal, a ver, estamos hablando de los que se denominaron o se denominan casos del Infiernito y Pavón. ¿Cuál ha sido el resultado de los juicios que ya se entablaron? Ya hablamos que ha habido juicio en Austria, en Suiza, ahora en España, en Guatemala. ¿Cuántas personas fueron imputadas? ¿Cuántas fueron declaradas culpables? ¿Cuántas fueron absueltas y declaradas inocentes? Bueno, si hacemos memoria, fueron sometidas a debate oral y público aquí en Guatemala 8 personas. 6 de ellas fueron condenadas, entre ellos el señor Víctor Hugo Soto Diegues, quien era el director de la actualmente Dirección de Investigación Criminal de la Policía. Entre las personas que fueron beneficiadas en su momento, el señor Alejandro Yamatei Fay, con sobreseimiento por la juez Carol Patricia Flores. En su momento, porque fue en el mes de noviembre del año 2010 en que la juzgadora emitió la resolución y fue condenada, como le indicaba ya en Suiza, el señor Sperisen, fue absuelta en Austria el señor Javier Estanislao Figueroa, para contextualizar. Y me llamó mucho la atención, si me dan la oportunidad, por ejemplo, a veces el desconocimiento que tenemos de qué es lo que ocurre. Hay situaciones particulares en los casos, por ejemplo, ahí decían que en la prisión se localizó armamento, pero lo que se localizó fue armamento que no tenía capacidad de ser utilizada. Las personas, por ejemplo, cuando fueron tomadas en la prisión de Pavón, fueron desnudadas y al momento en que aparecen ejecutadas aparecen con ropa y sin perforaciones en la ropa, lo que indica de que posteriormente fueron vestidas. Todas esa serie de cuestiones fueron probadas acá en Guatemala. Lo que sí le puedo asegurar es de que en Pavón nunca hubo un enfrentamiento. Lo que ocurrieron ahí fueron 7 ejecuciones extrajudiciales. Y, por ejemplo, en el Infiernito, ¿cómo voy a olvidar yo las imágenes del reo Santa Cruz que fue recapturado en un allanamiento ilegal en Morales y Zabal y se simuló un enfrentamiento en el kilómetro 136 de la actual ruta Jacobo Arbenz? Entonces, lo que debe de entender o se debe de dar a entender a la ciudadanía de que aquí lo que se hizo fue una investigación de un aparato clandestino que al final de cuentas tenía licencia estatal para ejecutar personas. Y al anterior ministro de Gobernación, ¿cuáles son los delitos concretos por los que se le está juzgando en España? El señor Bielman, sí, el señor. Él, en el caso de él, se requirió la detención por asociación ilícita y ejecución extrajudicial, tomando en cuenta de que el tratado de extradición con España es muy antiguo y ni siquiera, como le indicaba allá en Europa, no se explica el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Al final de cuentas fue por asesinatos, porque al final de cuentas fueron muertes violentas de personas realizadas con premeditación, alevosía y ventaja. Licenciado Rodenas, en función de lo que ha planteado el licenciado Sandoval, hay un elemento importante en el debate en España, que es el resarcimiento. Pareciera que la cadena de justicia allá sí funciona, no terminando con la sentencia, sino que hay un paso posterior. ¿Esto se puede aplicar en Guatemala en otro tipo de casos en donde el Estado ha tenido similar participación? Sí, definitivamente. No olvidemos de que cuando se hace un daño no solamente se causa un daño a un bien jurídico tutelado, que en este caso es la vida, sino que también vienen otros daños colaterales. Obviamente el hecho de lo que significa la pérdida de una vida humana, que es irreemplazable, pero sus familiares, sus deudos tienen esa posibilidad de poder hacer un reclamo para el pago, para que se resarza en alguna forma. Pues no solamente puede ser en forma económica, que obviamente económica pues es una cantidad de dinero que se puede destinar a la familia para sufragar todos aquellos gastos que significan la pérdida de un familiar, sino que también pueden haber otro tipo de resarcimientos, como resarcimientos a la memoria de la víctima para poder dignificarlo, etcétera. Entonces sí se puede hacer, y eso va a colateral definitivamente cuando se da una condena. Estamos ya llegando al final de esta entrevista, pero no quisiera cerrarla sin dejar sobre la mesa la posibilidad de establecer algún tipo de paralelismo entre el caso que se hace 10 años en el caso Pavón y lo que recientemente se ha vivido en torno al ex reo Byron Lima. ¿Hay alguna posibilidad de establecer algún paralelismo en estos dos casos? Desde la perspectiva de investigaciones y hacia dónde va. Bueno, al final de cuentas yo lo que veo acá es de que las prisiones, en el 2006 se indicó de que el operativo de recaptura de Pavón era para retomar el control de las prisiones. Fue una mentira porque nunca se retomó el control de las prisiones y lo pudimos ver años después. Se recuerdan, en el año 2014, en septiembre, se realizó un operativo derivado de que las prisiones seguían controladas por los reos.
Y lo que ocurrió este año es otro símbolo de que es lo que está ocurriendo en nuestras prisiones. Lo que significa esto es de que el Estado debe de invertir en el sistema penitenciario para que no ocurra este tipo de situaciones en las prisiones, pero también se debe de evitar de que el propio Estado dé licencia para que elementos de la policía bajo la licencia del Estado ejecuten personas. Esa situación que se vivió en el gobierno que representaba el señor Bielman se vivió posteriormente. Está el caso de Marlene Blanco La Pola y que esperamos de que algún día también en los tribunales de Guatemala llegue a su fin. Entonces es un mensaje, por lo menos desde mi parte y desde mi perspectiva, y no me correspondería, pero el Estado de Guatemala debe invertir también en el sistema penitenciario. Licenciado García Merlos, sus conclusiones, su expectativa de cómo ve lo que está sucediendo en España. Es una oportunidad para Guatemala de evaluarnos el proceso y poder comparar un juicio. En Guatemala ya se llevó a cabo un juicio, hubo una sentencia condenatoria. Vamos a tener la oportunidad casi única de comparar el mismo juzgamiento, aunque son personas diferentes y pueden ser hechos diferentes, que sucedió en Austria, en Suiza y ahora en España. Esa oportunidad única de poder comparar nuestro sistema y poder probarlo nos va a servir de un termómetro para ver cómo va el sistema de justicia en Guatemala. Licenciado Rodenes. Yo creo que es muy importante sentar un precedente. No podemos nosotros continuar con un Estado que siga operando de esta forma. Como bien se dijo, se supone que el fin era controlar la cárcel, pero no creo yo que sea necesario realmente, y es importante poder erradicar cualquier tipo de grupo que pueda surgir en el futuro y que pueda dedicarse a este tipo de acciones, ¿verdad?, al amparo del Estado. Muchísimas gracias a los tres. Vamos a un corte y volvemos con otro tema de debate a las 8:45.